La amistad entre Susana Bombal y Borges dejó huella y un laberinto. La imagen conmueve. Borges está ciego y va al cine. En la sala oscura escucha y le narran las películas. Claro que Borges iba al cine desde mucho antes de quedarse ciego. Vio policiales, westerns, películas de gángsters. Como literatura, se ocupó de géneros considerados menores y no se quedó en la butaca. Borges fue espectador, pero también crítico y guionista. Hijo del siglo XX, el escritor buscó en las pantallas nuevas maneras de contar una historia. ¿Cómo trabaja Borges con el cine? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha escrito? Fue el tema de Borges va al cine, un libro que Gonzalo Aguilar escribió con Emiliano Gelisier. Aguilar es profesor de literatura brasileña y portuguesa e investigador del CONICET. En el laberinto pensará con nosotros qué le dio el cine a Borges y Borges al cine. Él sabe que va a ser ciego mucho tiempo antes de serlo. Y Borges era un hombre de pasiones muy fuertes, sobre todo en relación a los placeres que podía darle la lectura de un libro, la conversación con un amigo, la relación con una película. Entonces, esa pasión creo que lo llevó también a buscar en su recepción de la película, a aprovechar los elementos que él podía disfrutar. En Borges, básicamente, el amor por la literatura creo que es lo más fuerte, ¿no? Después están los efectos que él tuvo en mí, que la convivencia con Borges me hizo básicamente mejor lector, me hizo mejor crítico de cine también, cuando ya mucho más tarde descubrí sus críticas de cine, y me hizo mejor argentino. Con Borges entendí que uno puede ser argentino y usar cosas de todo el mundo sin prejuicios, sin límites, no tener una posición chauvinista que se diría o de un nacionalismo estrecho, saber que uno se puede apropiar del mundo y de todo lo que hay con total libertad. Hey, ¿qué andas haciendo? Hola. No, mirando, sí. Bienvenido. Mira, te presento la casa. ¿Te gusta? Sí, hermoso. Ah, es espectacular. Hermoso. Acá es donde durmió Borges cuando vino con la madre. Vinieron a buscar el premio municipal. Y mira, acá encontramos hace un tiempo este libro que es de Jorge Luis Borges con las milongas para las 6 cuerdas y que está firmado por él. Qué bueno. Fíjate, milonga de 2 hermanos. Es el que sale en La intrusa, ¿no? En tu libro Borges va al cine, en tu libro en coautoría con Emiliano Gelisier, vos hablás que Borges muestra su interés por el cine a partir de que abandona la poesía, ¿no? ¿Cómo empieza esta relación de Borges con el cine? El primer texto que él escribe es en el 31. O sea, que es un momento en el que justamente él está abandonando la poesía y está haciendo sus primeros ejercicios de prosa. Muchos de estos relatos que aparecen en el suplemento cultural del diario Crítica. O sea que de alguna manera ya vemos ahí el Borges que se sumerge en la cultura de masas, en la cultura popular, tratando de escribir relatos que plantean algo muy diferente en relación con la poesía, ¿no? Porque la poesía es un arte de la metáfora, de lo instantáneo, de la simultaneidad, mientras cuando él comienza a escribir relatos ya se empieza a ocupar de la cuestión de la sucesividad, de la causalidad, de cómo contar una historia en el tiempo. Y en ese sentido el cine va a ser una fuente fundamental para Borges para ver cómo se construye una historia. No solo porque le permite ver
en ese momento cómo se va armando la industria del entretenimiento, que es una industria internacional, sino también porque él puede ver la reacción del público frente a cómo esa historia se va contando en la pantalla. Entonces, fíjate que escribe la primera reseña en el 31, antes de los primeros relatos, y ya cuando aparece su primer libro de cuentos, que es Historia Universal de la Infamia, ahí ya menciona el cine como uno de los influjos más importantes de su literatura, sobre todo la figura de Joseph von Sternberg, que había hecho películas que habían sido muy influyentes en Borges. Sternberg es un director que en los años 20 hace películas de género. Por ejemplo, inventa la película de gángsters. Y eso le hace pensar a Borges en cómo funciona el género y cómo un género que se invente, que tiene una historia interesante, es decir, a Borges le interesaba mucho en el cine cómo el cine iba mostrando un destino. Es algo que después aparece mucho en sus cuentos, ¿no? Es decir, la idea de que el destino de un hombre está en una escena, en un hecho, ¿no? En un acontecimiento. Eso en el cine lo ve en esas películas, y le interesa mucho la cuestión del género porque él también va a experimentar con los géneros. Esta es Susana Bombal. No sé si te acordás en el libro Borges, que son siempre esos comentarios tan malos, ¿no? El de Bioy, que hubo un proyecto de hacer una versión de Martín Fierro. Claro, claro. Y entonces decía, bueno, si tienen que buscar un personaje para ser de indio, puede ser Susana, ¿no? Porque tenía esos rasgos aindiados, ¿no? Como sí, de Pocahontas, muy linda. Pero sí, seguramente Silvina no lo dijo de mala nomás. Lo dijo de mala. Digo yo, bueno, no sé. Es decir, que el cine para él fue una preocupación desde que empieza a escribir en los años 30 hasta el final de su vida. Y siempre fue al cine. Eso es lo más curioso. A un ciego iba al cine. Hay anécdotas que cuentan que fue con Odile Barón de Supervielle a ver La Orden de Arabia y le pedía que le contara lo que pasaba en la pantalla. Justo La Orden de Arabia, que es una película absolutamente visual, ¿no? En Cinemascope, con una difícil de transmitir, ¿no? Esa idea del desierto. Era una pasión muy, muy fuerte de él, ¿no? Bueno, este es el cuarto de Camilo, el alma qué mater bueno. del laberinto. Mira, acá es como el pacto que hizo Camilo con sus amigos cuando estaban pensando en el laberinto. Ese es el dibujo original que hizo Randall Coate. Y esto no sé, parece una máquina de coser o de tejer. Ah, no. Ah, mirá. ¿Se verá? Bueno, esto es un proyector. Seguramente, Y ¿no? me parece que sí. A ver. Pesa, ¿eh? Y vamos a ver. Mirá que bueno, es un muy buen proyector. El foco, pasa todo por acá, mirá qué mecanismo, ¿no? Parece una máquina de coser. Sí, bueno, en los últimos años de su vida, en una entrevista que le hicieron para la revista Sur, dijo: el cine es un arte bastardo. Pero eso encerraba un elogio, ¿no? La idea de que el cine tenía la capacidad de, por un lado, alimentarse de las artes, ¿no? Que podría ser las artes plásticas, el teatro, también de la narrativa, y por otro lado, ir al entretenimiento, ir a las multitudes, ¿no? Poder ser una cosa diferente a lo que eran las artes más prestigiosas. Entonces él iba al cine club y decía que el cine francés era malísimo, todos les encantaba el cine francés y él decía que era malísimo, que el cine soviético adolecía de muchos defectos, ¿no? Porque cuando Eisenstein en ese momento era, digamos, el gran director, y le gustaba un director como Sternberg, que era un director más comercial en ese momento ya. Algo interesante de Borges también, que no ha sido muy dicho, es que él hacía la reseña de las películas que estaban, digamos, ¿no? Y es que seguía al público, ¿entendés? Iba a ver las películas que estaban en Lavalle, en Corrientes, no tenía una cosa de buscar las cosas raras, él se metía con las películas más exitosas, digamos, ¿no? Y el hecho de que lo hiciera en Sur, porque Sur era una revista muy literaria, le interesaban mucho los escritores muy cultos, de una tradición de escritura, digamos, y el cine aparecía como una cosa nueva,
La cosa sabías muy poco qué hacer. En el caso de Vittorio Campo, generalmente tenía un ojo muy bueno para ver a aquellos directores que eran muy cultos y que dialogaban con esa tradición. Pero Borges, justamente en el seno de Sur, lo hace de otra manera. No, a mí me encanta que él haya hecho eso, porque habla bien de él, ¿no? Esta cosa de no Sí. necesitar seguir, digamos, una idea de pertenencia. Todos pensamos que este es el cine, todos pensamos que esta es la literatura. Es como que él rompe muchas veces eso y busca el valor en cosas que a lo mejor los otros descartarían por una cuestión casi elitista, ¿no? Claro. ¿Y qué le pasaba con El Ciudadano de Orson Welles? ¿Lo vio tantas veces porque le gustaba? ¿Qué es lo Bueno, porque él habla como que era meterse en un laberinto, ¿no? Lo compara con el laberinto al Ciudadano. Claro, porque está la idea del laberinto, ¿no? En la Xanadu de Charles Foster Kane, que es el personaje del Ciudadano. Y Orson Welles, que era un genio en el sentido nocturno de la palabra, como dice Borges, es decir, comienza a hacer una serie de procedimientos que van a fundar lo que es el cine moderno, ¿no? Es decir, uno puede decir que la historia del cine tiene un corte en un antes del Ciudadano y un después del Ciudadano. Borges queda muy impactado con la película y hace una reseña a la vez muy ambigua, ¿no? Donde de alguna manera, al modo muy borgiano, hace elogios que uno no sabe si son también críticas, ¿no? O ironías. Por ejemplo, dice que es un film muy abrumador. El aborrecido Charles Foster Kane es un simulacro, un caos de apariencias. El corolario posible, ya previsto por David Hume, por Ernst Mach y por nuestro Macedonio Fernández, ningún hombre sabe quién es. Ningún hombre es alguien. En uno de los cuentos de Chesterton, The Head of Caesar, creo, el héroe observa que nada es tan aterrador como un laberinto sin centro. Este film es, exactamente, ese laberinto. ¿Cómo es el recorrido de Borges guionista? Porque él también participó de varios guiones, algunos frustrados, otros que se pudieron hacer, o algunos de adaptaciones de cuentos de él, otros originales. ¿Cómo lo ves en ese territorio? Él ya desde el principio de los 30 estaba interesado en participar del mundo del cine. Con Emiliano Gelisier recuperamos la experiencia que él tuvo con el Ulises Petit de Murat en un guión Suburbio, que después no se filmó. Y con Bioy hizo algunos guiones, como El Paraíso de los Creyentes y Los Orilleros, pero le costaba que sus guiones fueran filmados. Pero en los años 50 hay un director que empieza a hacer sus primeros ensayos, que es Leopoldo Torre Nilsson, que había trabajado con su padre, Torres Ríos, que era un director muy bueno, y Torre Nilsson tenía la característica de que tenía una formación muy literaria. Y después se le ocurre hacer una adaptación de Emma Suns, y hizo la adaptación con Borges. Es muy interesante ver la película porque en la adaptación se ven algunas cuestiones de Borges y el cine. Y yo creo que es una película realmente sorprendente para ese momento y aún vista hoy tiene momentos muy intensos. Emma Suns va a vengar la muerte de su padre. Como él murió, ella tiene que matar. Culpa a un empresario, traza un plan. En uno de sus grandes cuentos, Borges fabrica la venganza. Emma se hará pasar por una prostituta y se ofrecerá a un marinero. Con la fuerza que le dará esa humillación, encontrará a su hombre y apretará el gatillo. La defensa propia, el ataque sexual, será la coartada. De odio, Emma Suns. Sí, como un subtítulo de Emma Suns, sí. Diario. Y acá viene la escena en la cual ellos se acuestan, ¿no? Que después Emma Suns va a hacer pasar como una violación. ¿Tú no enfermas? Y es una escena muy perturbadora.
no solo porque ella acaba de ser desvirgada, sino por el tipo de Elisa Galvé. Quizá porque el tono de mi voz era verdadero, puesto que eran verdaderos. Bueno, este es el final donde sube las escalinatas de la justicia, ¿no? Dice, la pude eludir la justicia, pero queda la otra justicia, que seguramente ya me condenó. Es un final raro, porque es diferente al del cuento y de alguna Más moral. manera. Más moral, tal vez porque el cine de la época lo exigía, ¿no? Que ella tuviera una condena. Bueno, buenísimo. Sí, está buena, ¿no? Abominó la película. Mira, yo creo que hay una razón. Primero que el cartel de la película la muestra a Elisa Galvé en camisón en una cama y la película era promocionada como una historia con mucho erotismo. Quizás a él le hubiese gustado llegar con otro tipo de imagen, ¿no? Y en realidad llega con algo que le pasó siempre, que el cine tocó su obra, ¿no? Que es esta cosa de alguna manera, introducir ingredientes del cine popular, vamos a decir así, que el cine tenía necesariamente. Tiene que haber una historia de amor, tiene que haber una mujer que sea bella y que sea seductora, y que bueno, eso de alguna manera va a ensuciar, entre comillas, la escritura de Borges, ¿no? Creo yo. ¿Estamos en tu disfrute? Dale. Entonces, película. Películas, directores, actores, Borges. Empezá. ¿Ya estás? Dale. D. De. Ya está. Vale, yo no- a ver. Deshonra, sonrió Daniel Tinar. Bueno, yo puse Danza con Lobos y Días de Gloria. Dos pusiste. Sí, porque no tenía las otras y seguí y a lo mejor servía para algo. Bueno, director lo puse. Dreyer puse. Delon. Michael Douglas. Borges no puse nada. Yo puse Dos Hermanos. Muy bien. Pues una milonga, acabo de ver un libro que justo está en los poemas que hizo para milongas. Sí. Y hay uno que está en invasión. Sí, El que además está en tu cuarto, ese está autobiografiado por Borges. y Sí. que lo ilustró Basaldúa. Sí, Ah, está sí, muy bueno. sí, sí. Tendría que haber estudiado yo, así que ganaba. Bueno, ¿vamos a entrar al laberinto? Dale. A ver si nos perdemos o logramos salir. Bertolucci adaptó un cuento de Borges, que es tema del traidor y del héroe. Recordarás que es un relato donde Borges plantea hasta qué punto el traidor no es también un héroe, porque es el que refuerza también la creencia del grupo traicionado. Y Borges tiene una idea de la traición que a veces es necesaria para cohesionar al grupo, ¿no? Es decir, el grupo traicionado reconoce sus ideas, se afirma en ellas a partir justamente del acto del traidor. Entonces Bertolucci tomó el traidor y el héroe. Lo que hace Bertolucci es justamente llevar la historia a la Italia fascista. La película de Bertolucci se llamaba La estrategia de la La araña. estrategia de la araña. Es una de sus primeras películas sobre la cuestión del fascismo. Y lo hace a través de un cuento de Borges, ¿no? Eduardo, meu irmão. Juliano. Angustia tengo por ti, hermano Jonatán. Tú eras toda mi delicia. Tu amor era para mí más precioso que el amor de las mujeres. Samuel 1:26. Intrusa es uno de los relatos más enigmáticos de Borges desde el punto de vista de las interpretaciones, porque comienza con un versículo bíblico que siempre ha sido considerado el versículo bíblico citado en defensa de la homosexualidad. Siempre queda como un enigma. ¿Por qué? Porque si este verso sugiere la homosexualidad, ¿qué tiene que ver eso con una historia en la que dos hermanos
que comparten una mujer terminan matando a esa mujer Para no pelearse entre para ellos. no pelearse entre ellos, ¿no? Esa relación entre hermanos es también una relación donde hay un componente erótico. Christensen hizo una película donde hay escenas de sexo casi explícito entre hombres, ¿no? Que son los dos hermanos del cuento de Borges, no solo con la mujer, con Juliana, sino entre ellos. Pero en realidad es el momento también en que Borges sale más a la escena pública a defender un texto y a atacar a un director que había hecho una adaptación de la película. Y ahí él empezó primero con algunas ironías, como diciendo que él había dicho que los tres personajes se acostaban, pero no necesariamente juntos en una misma cama. Claro. Entonces comienza a hacer ironías, pero después se pone cada vez más virulento en el momento en que la dictadura decide que Christensen tiene que realizarle cortes a la película si la película quiere ser estrenada. Entonces comienzan ahí todos los debates sobre si la película debe ser censurada o no. Christensen se niega a hacer los cortes y la revista Somos, una revista bastante adicta al régimen militar, saca dos notas, una a favor de la censura y otra en contra de la censura. La nota en contra de la censura obviamente la escribe Christensen y la nota a favor de la censura la escribe el propio Borges. Entonces realmente todo ese debate adquiere un carácter muy siniestro, ¿no? Muy amenazante, y Borges toma un partido muy criticable. ¿Cómo aparece la idea de invasión, no? ¿De dónde aparece esa historia? ¿Es propia de ellos? ¿Es del director? Hugo Santiago tiene la idea de hacer una película, una idea así como muy sucinta, que era una invasión a la ciudad de Aquilea, no era Buenos Aires, sino Aquilea, y que él quería que tanto Borges como Bioy desarrollaran esa idea y escribieran el guión. Bueno, para Borges fue evidentemente una gran oportunidad que quizás en ese momento no pudo medir, porque Hugo Santiago es un gran director, un director excepcional y que conoce muchísimo de literatura y conoce muy bien la obra de Borges. Entonces Borges y Bioy armaron el guión, después Bioy tuvo que viajar a Europa, o sea que Borges estuvo en el set y realmente sería una película espectacular. Borges destaca mucho el hecho de que es una película con un género casi nuevo, ¿no? Es decir, que se produce un poco el sueño de Borges de hacer como Stenberg, de inventar un género, ¿no? Ya que es una película que parece mezclar elementos de ciencia ficción con una historia barrial y donde aparecen muchos tópicos de la literatura borgiana, pero así muy trabajados y muy estilizados. ¿No es cierto, Irala? Es una película sobre la modernidad y sobre el enfrentamiento de dos tipos de entender la modernidad. ¿Quiénes invaden y quiénes resisten? Claro, los hombres de blanco son hombres generalmente serios, fríos, que se manejan con mapas muy exactos desde el punto de vista geográfico y científico, pero que no tienen relaciones afectivas, no tienen relación con el territorio, son crueles, ¿no? Mientras los hombres de negro son hombres de barrio, hombres que tienen ese amor por la milonga, por la amistad, se reúnen en un bar. A las mujeres yo les miento cuando les tengo miedo. Cuidado, me parece que escucho una guitarra. La película transcurre en 1957. Es una fecha también de fantasía, ¿no? Es una fecha neutra, ¿no? Y eso convierte a la película en una suerte de alegoría que no está anclada en ningún lugar. Y no es fácil, como las alegorías de Borges, son alegorías que no admiten una traducción inmediata. ¿Quiénes son los hombres de negro? ¿Quiénes son los hombres de blanco? ¿No? El interés de esta película es que realmente es una película muy cinematográfica, ¿no? Donde la planificación,
el tipo de apuesta cinematográfica es muy fuerte y a la vez muy borgiana, ¿no? Es decir, sería la primera adaptación feliz de Borges en términos integrales, vamos a decir así. Recibirán las órdenes en este café del puerto. La historia de Borges con el cine es una historia feliz, con esos momentos ingratos que tuvieron que ver generalmente con las adaptaciones, que de alguna manera realizaban aquello mismo que él estaba viendo, ¿no? Es decir, el cine como un arte masivo que tiene que dar ciertas concesiones para llegar a ese público, ¿no? Él dice, cuando entro en un cine de la calle Lavalle, prefiero entrar y ver Chicago o ver Arabia y no ver la calle Lavalle, ¿no? Es decir, esa capacidad del cine de crear esa fantasía, ¿no? Y esa fantasía no era una cosa superficial, sino que tenía que ver justamente con la idea de Borges de que al escritor todos los temas y todos los repertorios le eran disponibles y él debía usar de todo ese repertorio, no debía restringirse o quedarse en el repertorio nacional, si bien también debía usar el repertorio nacional, ¿no? Y hay una cosa que dice en una reseña que dice que él detesta la idea de idolatrar una Defecio por el solo hecho de que sea nacional, que dormir por la patria le produce tedio. Ese es el gran tema de Borges, ¿no? El cine como una especie de antídoto contra el tedio, y la posibilidad de que la literatura también lo sea, ¿no? Pensá que cuando Borges participó en esta película, estaba ciego. Ya fue, impresionante, ¿no? No la pudo ver. Y no la pudo ver. Imagínate cómo sería Borges viendo esta película. ¿Cerramos los ojos? Dale. Estos ojos en su camino habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. Nosotros la fiebre y el sudor de la agonía, y para mí 4 balas cuando esté clareando el día. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente.